otra también. Bueno, en cuanto a la pregunta que nos dice Juan José, no. Estas actividades de hoy, estas que ya iniciamos fases de ejecución, las van a tener ustedes almacenadas, las van desarrollando, pero las van a tener almacenadas en sus computadores, por favor. No las vayan a subir a territorio, ¿sí? Únicamente se están subiendo las evidencias atrasadas, ¿ya? Incluso desde fase de análisis que concertaron con el profe Galo, con el profe Mario, la fase de planeación que tenían con el profe Mario en cuanto a comunicación, ¿sí? Y en cuanto a las otras evidencias, sí entreguen, porque las profes sí ya terminan y ya no, ya ellas sí tienen solo hasta el viernes, ¿sí? Ahí tienen que concertar con ellas en cada sesión, tienen que hablar y ver si no se alcanza, pues saber por qué medio van a entregar las de física como las de derechos fundamentales. ¿Listo? Yo sé que las de derechos fundamentales es de la última guía de todo este curso, pero fue por motivos del servicio, porque ella no podía después, posteriormente ya no podía acompañarnos y no había muchas instructoras, no están disponibles las demás de las de derechos fundamentales, así que me tocó adelantar, hacer adelantar esa competencia. De aquí en adelante ya vendrá cultura física, ¿sí? Vendrá ética, cultura y paz, vendrá salud y seguridad en el trabajo, eh, vendrá emprendimiento, ¿sí? Entonces tienen que estar pendientes de esas competencias. Vendrá investigación también, ¿no? Y continuaremos con la técnica. Hay momentos en los que sí vamos a tener que hacer, o sea, una sesión, luego de 15 días nos veremos porque son trabajos largos, ¿sí? De bastante trabajo. Ya en este momento ustedes tienen que estar ya estudiando el programa, el lenguaje sobre el cual van a hacer los trabajos. En este caso de las bases de datos, la conectividad, unificada con la front-end, en este caso lo que es el HTML y el CSS. Bueno, ahorita voy a compartir, voy a abrir aquí la presentación de hoy antes de que compartir. Quiero compartirles lo que vamos a trabajar. Me olvidé, tal vez fue un error mío no haber colocado todas las evidencias que se van a trabajar. Son 2 semanas prácticamente, esta y la de la Semana Santa, así que hay que, las de 8 días, hace 8 días sí las pueden subir. Sí, todavía las pueden subir hasta el viernes. Si no se alcanza, pues ya tocará ver en la nueva plataforma, ¿sí? Si ya no se alcanza hasta el viernes, o sea, es hasta lo que alcancen a entregar en cuanto a mi competencia técnica. Sí, ¿me entiendes, Juan José? En cuanto a la mía, sí, es hasta donde alcancen a entregar, pero sobre todo, ya les hablé a los chicos que tienen que ponerse al día, porque de lo contrario, solamente voy a esperar hasta mediados de abril y yo cierro la fase de análisis. La de análisis en cuanto a lo que ustedes deban con respecto al profesor Galo y lo que haya que entregar. Así que yo les voy a preguntar a él hasta qué momento concretaron, pero pues ya como ya no se cierra, sino que como es una nueva plataforma, pues ya no se pondrá disponible la fase de análisis, y la de planeación hay que ver hasta qué momento también va a estar abierta. Tienen que ustedes ponerse al día los que están súper atrasados en entregas, porque hay bastantes. Yo les volví a mandar esta tarde a enviar un pantallazo de quienes ya lo tienen aprobado, y felicitaciones aquí delante de todos ustedes, es Juan José y Juliet Gómez, ¿sí? Ya aprobaron la fase de planeación. Felicitaciones. Ya con sus evidencias entregadas y todo, ya están precisamente en el momento exacto para comenzar la fase de ejecución, ¿no? Bueno, entonces les doy la bienvenida a todos ustedes a la nueva fase de ejecución. Aquí la tienen, ustedes la están viendo en pantalla. Vamos a trabajar para estas 2 semanas varios materiales de apoyo. El primero, pues aunque este es un repaso, van a repasar sobre el modelo entidad-relación.
¿sí? De sus bases de datos de cada proyecto. Se va a trabajar lo que es base de datos no SQL con unos ejercicios a través de MongoDB, ¿sí? Se va a trabajar implementación y manipulación de bases de datos relacionales a través de MySQL Workbench, ¿sí? Otra vez de MySQL, la que trabaja con Apache y SAM, ¿sí? Son estas evidencias, es 1, 2 y 3, 1, 2, 3 y 4 de la actividad 1 de la fase de análisis y la 1, 2 y 3 de la actividad 2. Aquí ya comenzamos con la guía número 6. Ya ustedes ya lo vieron, está abierta y en territorio no estará abierta obviamente hasta el 22. ¿Sí? De ahí en adelante ya se cierra. Ya no van a estar abiertas ninguna fase de nada. Ustedes tendrán que almacenarlas en un drive, en algo de lo que vayan en sí y esperar al momento exacto, no afanarse apenas ustedes ven la plataforma, afanarse a subir evidencias, no, por favor, tienen que hacerse con calma, con discreción, ¿sí? Debe haber un instructivo, esperen a que los instructores alistemos las plataformas, ¿sí? Entonces ya en ese momento cuando se les indique, entonces ya suben sus evidencias. Las que estén faltando de la fase de planeación, las de fase de análisis, como las de las nuevas, ¿sí? Eso ténganlo muy en cuenta. A continuación, les presento toda la cantidad de evidencias que hay que trabajar para estas 2 semanas, pues que aquí están unidas 2 semanas, miren, desde el 18 de marzo que es hoy, hasta el 23, ay, perdón, aquí está mal, hasta el 1 de abril, ¿sí? Hasta el 1 de abril. Entonces, la primera evidencia se llama resolución de problemas aplicando el modelo racional, aquí es modelo relacional, cardinalidad y normalización. La segunda evidencia es crear el modelo entidad-relación del caso, o sea, en ese caso, pues del proyecto, ¿sí? Ahí dice del caso, pero no hay ningún caso, es del proyecto mismo. Luego sí dice creación de los objetos de la base de datos, en ese caso se refiere a las bases de datos no SQL, ¿sí? Elaboración de las bases de datos no SQL. En estas se va a trabajar bajo la plataforma MongoDB, que es gratuita, se descarga de manera gratuita, MongoDB, ¿sí? Luego entramos a estas 3 últimas, a las bases de datos relacionales, trabajando conceptos como es las sentencias DDL y DML de SQL. Luego, estas se pueden trabajar en Workbench, tanto en Workbench como en MySQL, ¿sí? De Windows. Creación de la estructura de base de datos y aplicación de restricciones. Se crea una base de datos ejemplo que hay allí. Y se graban los scripts, se crea el script de la base de datos del proyecto. En este caso, pues ustedes hacen lo del proyecto, ¿sí? Bueno, realmente pareciera hartísimo trabajo, pero es poco, no es muchísimo, son ejercicios cortos prácticamente. Bueno, aquí pues le presento, es la cantidad de actividades, o sea, son 2 actividades que se trabajan, miren, la guía 6, ¿sí? Aquí esta primera parte significa la guía, ¿sí? Estas 4 últimos dígitos son de la competencia técnica, por lo general siempre son 1096, de ahí en adelante dirá 1097, 1098, 1099, ¿sí? En resultados de aprendizaje tiene los 4 dígitos, sino que ya en este caso vemos el 2. Las evidencias también tienen los datos de la guía, de la competencia, la actividad y la evidencia, ¿sí? Así está en nomenclatura. No sé si vamos a seguir con esa misma nomenclatura en la nueva plataforma. Bueno, aquí dice que se desarrollan durante la semana del 18 de marzo hasta el 1 de abril. ¿Qué vamos a ver? La primera actividad, crear un modelo de base de datos con base a los requerimientos del cliente, cosa que ustedes ya lo han hecho, incluso desde cuando estaban con Saida ya lo hicieron. Hicieron ajustes conmigo nuevamente y ahora son los terceros ajustes, ¿sí? Ya con ajustes usted ya sube de nuevo eso. Si ya hizo nuevas mejoras, recuerde que cada vez que haga un cambio tiene que hacerlo a todos los documentos que han elaborado. Eso ya les había dicho, ¿sí? De ustedes depende el éxito. Ustedes depende de que lo hagan con honestidad. De pronto a veces uno se pasa, no le revisa totalmente, pero usted es el primer evaluador de su trabajo. El primero, ¿sí?
El primer evaluador de su trabajo, con toda la honestidad del caso, revise si es cierto que haya cambiado la base de datos, pues tiene que cambiar todo. ¿Sí? Si cambió el diagrama de clases, por allá tiene que haber cambiado la base de datos. ¿Sí? La segunda actividad es manipular datos en el sistema administrador de base de datos, es CMVD, que puede ser SQL o MySQL. ¿Sí? Yo le recomendaría, de verdad, que utilicen MySQL. ¿Sí? Porque el otro, a ver, estas guías que vienen a ratos en las partes del material de formación trata de confundir al aprendiz, unos errores que tienen ellos que realmente nosotros los instructores nos hemos dado cuenta, porque los que crean las guías pues cometieron el error de hacerlos crear en MySQL Workbench y luego más adelante ya los tienen que crear en SQL. Entonces les crean dos puertos, ¿sí? Y hay conflictos después a la hora de hacer la conexión a la base de datos, ¿sí? Yo les digo por experiencia. Entonces, si usted ya se queda con MySQL Workbench, quédese con ese y no más, ¿sí? Y trabájelo ese y trabaje desde el Shell y muestra cómo se crea una tabla y todo eso, ¿sí? Pero no se vaya a meter a instalar MySQL desde SAM, ¿sí? Bueno, los que si me entienden, pues bien, si no, ya les explicaré más adelante. Bueno, el único resultado de aprendizaje se llama construir la base de datos para el software a partir del modelo de datos, ¿ya? Este abarca todas estas evidencias que van a ver a continuación, la que es la primera evidencia de conocimiento que ya les había nombrado, la segunda una de desempeño, la tercera también, viene acá la cuarta de producto, la quinta de desempeño. La sexta de una creación de base de datos y restricciones y la séptima la creación de los scripts de la base de datos. Como ustedes están viendo, las tres componentes que hay que hacer lectura son modelo entidad relación, base de datos no SQL e implementación y manipulación de las bases de datos relacionales. Pareciera que todo se relacionara y no. La segunda, perdón, es de no SQL, o sea que no son bases de datos, en otras palabras, ¿no? Bueno, o sea, son bases de datos, pero no son relacionales. La primera, miren que está en rojo, ¿sí? Se refiere a hacer unos ajustes a la evidencia modelo relacional. Entonces, dice aquí, resolución de problemas aplicando el modelo racional, cardinalidad y normalización. Bueno, aquí les voy leyendo. Con base en las metodologías de desarrollo utilizadas en esta competencia, se inicia con el desarrollo de los artefactos del modelo necesarios para representar la solución, utilizando como recurso los lenguajes de hipertexto, modelo de base de datos, modelo de entidad-relación, modelos relacionales, físicos, lógicos, lenguajes de base de datos SQL, estilos con CSS y prototipado. Bueno. Esta actividad se centra en el diseño y desarrollo de las bases de datos según especificaciones de los requerimientos del cliente, realizando modelos conceptuales y relaciones que cumplan con las características de normalización, cosa que ustedes ya, si aquí le van a hacer normalización, pues se va a ajustar más, ¿no? Van a haber cambios. Y aquí es donde tienen que ustedes analizar de nuevo ese modelo entidad-relación. Con base en las características del software a desarrollar, realice el modelo relacional indicando la cardinalidad y cumpliendo con las reglas de normalización según los conceptos y ejemplos vistos en el componente modelo entidad relación, modelo relacional. ¿Sí? Elementos a tener en cuenta: se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, que tiene que haber una portada, introducción, objetivos, análisis del modelo a desarrollar según características del software. Bueno. Esta es la lista de chequeo para esta clase de evidencia. Identifica entidades según requerimientos del software, establece correctamente la cardinalidad entre las entidades, tienen que centrarse en esos puntos, ¿no? Que cumpla con eso. Aplica correctamente la normalización en el modelo, cumple normas básicas en el documento presentado. Miren, estos elementos los tienen ahí en el componente formativo. Si de pronto no los conocían,
¿sí? Allí está la explicación de lo que es la cardinalidad, lo que es la normalización, cómo se va haciendo ese proceso. O sea, se va, al principio les aparece un duplicado de elementos, tiene que ir quitando los duplicados, ¿sí? Cuando usted crea una relación entre uno a varios y una relación de varios a varios, pues va a crear duplicados, ¿sí? Entonces ahí es donde viene la normalización. Bueno, vamos a seguir. Este otro dice, crea modelo entidad relación de caso. El que les digo que no hay ningún caso, es el mismo proyecto. Con base en las características del software a desarrollar, crea el modelo relacional analizado en la evidencia, o sea, la que acabamos de ver. O sea, se tiene que crear el modelo relacional de lo que hicieron en la primera, en la anterior. O sea, ¿sí? Utilizando una de las herramientas vistas por el componente formativo modelo entidad relación, se llama el componente. Se debe realizar ese modelo utilizando las herramientas. El modelo debe tener lo mismo, mire, cardinalidad por cada entidad, el modelo debe basarse en los requisitos y mira, eso, otra vez que se tiene que subir esa evidencia, ¿sí? Otra vez. Bueno, entonces son 2 veces la evidencia ahí. No se preocupe que yo lo tengo en cuenta, pero no la van a subir, ¿no? O sea, uno dice eso, ¿no? Si ya en la nueva plataforma vemos que estas dos se las puede obviar, las quitamos, ¿sí? O dejamos una por las dos con ajustes, ¿sí? Que realmente haya habido un ajuste con respecto a la anterior. Para saber eso, ustedes ponen en pantalla cómo la tenían antes la base de datos y cómo la tienen ahora con los ajustes. Es decir, que en este caso ajuste se le llamaría la normalización. Bueno, vamos a ver la evidencia. Esta es la lista de chequeo, que es exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora vemos la evidencia 3. Miren que la evidencia 1 y 2 es de una sola, ¿no? Entonces vamos a esta es la que vamos a comenzar, digamos, como de cero, que no sabían ustedes a qué se refiere, ¿sí? Creación de los objetos de la base de datos, pero en este caso no es SQL. Dadas las siguientes características del caso propuesto, que pues ahí hay un caso que les ponen acá, aquí está más adelante, mira, realizar las sentencias para la creación de los objetos de la base de datos no relacional, teniendo en cuenta lo visto en el componente formativo llamado base de datos no SQL, ¿sí? Primero, pues las normas básicas de documento, que ya lo saben. Luego dice que hay que realizar la sentencia para crear un objeto JSON, se le llama JSON, ¿sí? Al objeto. No se le dice JSON, sino JSON, objeto JSON, que modele los datos de un carro, placa, número de serie, modelo, marca, kilometraje, tipo, ¿sí? Son casi muy parecidos a los archivos planos, ¿sí? Que cuando uno trabaja con archivos planos para trabajarlos, luego pasarlos a un Excel y se convierte en tabla y todo. Eso es lo que es un JSON acá, ¿sí? Lo trabaja con unas etiquetas, en ese caso no etiquetas, no, sino con llaves, ¿sí? Y que dentro de las llaves coloca los campos. Bueno, entonces usted va a crear un objeto JSON, que es como decir una colección de base de datos, ¿sí? Una colección que contenga, como decir, una entidad del carro y que contenga como atributos, placa, número de serie, modelo, marca, kilometraje y tipo. Y cada uno de estos va a tener unos datos, ¿sí? Ahorita miramos el componente así a simple vista. Entonces tiene que, ya una vez creado, tiene que insertar 5 datos en la colección, tiene que consultar los datos y tiene que actualizar los datos, ¿sí? Esas son las operaciones que va a hacer con ese objeto JSON. Insertar 5 datos, consultar los datos ingresados y actualizar los datos por cambiarlos por otra cosa, reemplazarlos, ¿sí? Bueno, en la lista de chequeo, pues aquí ya voy a ver si ha creado todas las sentencias que se está pidiendo a mí. Aquí, mira, insertar, consultar, actualizar, ¿sí? ¿Se está creando las sentencias para la creación de colecciones, sí o no? Crea sentencias para, bueno, esta es para la creación, la primera. La otra, crea sentencias para insertar, otra. 2, crea sentencias para consultar, otra. Y el documento cumple con los requerimientos básicos de presentación de documentos, sí. ¿Sí?
Eso es lo que se va a analizar. Pero realmente es fácil, no es complicado. Incluso a veces hasta más, digamos, se demora, no en cuanto a complicado, sino que se demora en que usted instale MongoDB y ese ya se configura. Y de ahí ya es crear la colección JSON, llamada parque, llamada carro, llamada como usted quiera, un nombre, carro, auto, ¿sí? Etcétera. Bueno, seguimos acá. Vamos, la siguiente evidencia dice elaboración de las bases de datos. O sea, continuamos con otro ejercicio más de JSON, ¿sí? De crear una colección en MongoDB. Entonces va a crear en este caso otro ejercicio llamado parque. En el anterior era el carro, ¿no? Ahora es el parque. Aquí también va a insertar 5 documentos a la estructura JSON creada, actualizar solamente los datos del primer y último registro, por eso mostrarán en pantalla cómo estaban antes los datos ingresados y cómo son los nuevos al actualizarse los datos del primer y último registro, que usted enliste la colección completa, es decir, usted consulta la base de datos y le sale una lista de datos, en este caso de colección, que haga el proceso que indique con qué sentencia o con qué opción, cómo se escribe para borrar el tercer documento de la colección, ¿sí? Que vuelva a listar la colección, muestre cómo quedó ya borrando ese elemento, que cree la sentencia que permita obtener un documento según el número de placa del documento, es decir, que va a crear una sentencia para hacer una consulta del número de placa del documento, ¿no? Bueno, del parque, número de placa del parque o como usted quiera. Seguimos. ¿Cómo se debe entregar? Aquí se debe hacer es un video, ¿sí? Como los que les había pedido antes y ya incluso unos chicos muy bien, ya creo que son dos grupos que han entregado, ¿sí? Lo han hecho muy bien, los felicito. Utilizaron OBS, que realmente es sencillo, OBS Studio, lo configuraron, ¿sí? Buscaron ahí en Google mismo cómo configurar OBS para grabar pantalla, ¿sí? Cómo configurar el volumen y eso explican todo. O sea, no hay necesidad de otra cosa, eso no se demora ni, yo creo que máximo en que usted lo configura, descargue y configura máximo una media hora tal vez, y eso mucho, en tener esa herramienta. Entonces con esa usted comienza a crear el video, ¿sí? Se prepara antes, pues hace como una especie de guión, a ver qué es lo que voy a hacer aquí, lo voy a hacer acá, cómo lo voy a hacer, y comienza a grabarse, entonces diciendo, yo creé para crear esto, hice esto, o voy a hacer esto de nuevo, lo voy a hacer para indicarles los pasos, cómo es que se crea un JSON, ¿sí? De como se pide acá, ¿sí? Llamado parque, donde usted muestra a través del video, tiene que mostrar todo esto, la inserción de los 5 documentos, la actualización del primero y último registro, cómo consulta la colección, cómo borra un tercer documento de la colección, cómo vuelve a listar otra vez la colección, los datos, cómo crea una sentencia para, en este caso, para obtener un documento según el número de placa, cómo hace esa consulta, ¿sí? Eso es lo que debe usted a través del video, ¿sí? El cual, el video, sí les pido que por favor lo suban a YouTube. Si no lo saben hacer, yo les compartiré. Tengo yo pues una serie de videos, incluso tengo videos creados hace unos meses de cómo instalar MongoDB, de cómo sí, son hechos por mí para los aprendices virtuales también, que lo que les va a servir a ustedes. Y también allí creo que hay un video, no lo compartí en los enlaces, de cómo utilizar OBS, creo que es, y a la vez cómo subir el video a YouTube, ¿no? Más que todo es cómo subir el video a YouTube. Entonces usted sube el video, crea un documento, ¿sí? Donde tenga la portadita y en la siguiente página coloca el enlace al video y punto. ¿Listo? Bueno, aquí viene la lista de chequeo para esta actividad. Mira, la evidencia 4. Se va a analizar si usted creó las colecciones, ¿sí? Que se pidieron, que si hizo la inserción de datos en esa colección, que si creó consultas, ¿sí? Y que si creó el video, implementando todos los puntos anteriores, ¿no? Esa es la lista de chequeo. Bueno, a ver, hasta ahí
quiero saber si queda al menos entendido lo que se va a hacer. Ya obviamente pues no todo, pero sí quiero saber si está entendido lo que se va a hacer hasta el momento. Recuerden que las dos primeras se repiten. Si se dieron cuenta cómo están los enunciados y son realmente las mismas cosas, ¿sí? Sino que ustedes suben la base de datos, el modelo relacional con los ajustes que hayan habido. Si usted cambió por allá un diagrama, tiene que ir hacia atrás a ver qué es lo que cambié, qué modifiqué, ¿sí? Y qué se me modificó en la base de datos. Hay veces que no hay un cambio drástico y no se modifica, pero otras veces sí, ¿no? Entonces sí tenemos que revisar en qué momento se modificó y hay que hacer esos ajustes en la base de datos. ¿Está claro hasta ahí? Para los que están presentes, las cuatro primeras evidencias de la primera actividad. Sí, señor. Sí, Iván, muy bien. Bueno, a los demás, claro, muy bien. Bueno, entonces tengan en cuenta eso. Bueno, de todas maneras, esta sesión queda grabada para que lo vuelvan a revisar, para que si tienen dudas con respecto a lo que dije al principio de las entregas, de que estas evidencias, estas como son como 8 o 9 evidencias o 7 evidencias, todavía no las van a subir estas, ¿sí? Sino hasta las que alcancen, incluso si alcanzaron con las anteriores, perfecto, con esas nomás. Porque estas nuevas, si las desarrollan, ténganlas en sus equipos por lo pronto, hasta que haya la nueva plataforma y ahí comenzamos a alimentar ya cuando se nos hayan dado las instrucciones exactas de cómo hacerlo, de cómo nosotros preparamos la plataforma para que ustedes lo hagan, ¿sí? Y obviamente indicarles con mucha calma cómo deben hacer ese cargo de evidencias en la nueva plataforma, ¿no? Bueno, voy a continuar, entonces. Ahora sí, aquí comienza la actividad 2, ¿sí? La actividad 2, me voy a regresar para recordarles cuál es la actividad 1. Era crear un modelo de base de datos con base en los requerimientos, contiene 4 evidencias. Y la actividad 2, que es manipular datos en el sistema administrador de base de datos, en este caso ya se refiere a base de datos relacionales. La primera es en cuanto al modelo de entidad-relación y unas 2 evidencias de base de datos no SQL o no relacionales, ¿sí? La siguiente sí. La siguiente tiene 3 evidencias. Vamos a ver. Aquí. No es esta. ¿No? Aquí. ¿Listo? Dice, la primera evidencia habla sobre las destrezas y conocimientos en el manejo de sentencias DDL y DML. ¿Sí? Esto es, tiene en cuenta se tiene en cuenta estos tipos de sentencias con la creación y administración de bases de datos relacionales. ¿Sí? En las no relacionales no se trabaja, sino en las relacionales. Hay un ejercicio propuesto que dice que se cree una tabla libreta a través de, puede ser MySQL, la que ustedes utilizan con SAM, ¿sí? La que pueden instalar a través de SAM, o MySQL Workbench. Se puede trabajar con ambas. Yo voy a aceptar cualquiera de las dos, pero sí tiene que ser SQL, ¿sí? Entonces dice que hay que crear esa tabla, ¿sí? Recuerden que la tabla, así como ustedes mostraban el modelo entidad-relación y con algunos, incluso a veces con datos, él debe crear estos campos en esa tabla, por ejemplo, un nombre de tipo cadena de 20, un domicilio tipo cadena de 30, un teléfono tipo cadena de 11. Entonces aquí incluso les da ya la creación, la sentencia, ¿sí? Para crear la tabla. Entonces, create table, libreta, abre paréntesis, entonces nombre, varchar 20, domicilio varchar 30, teléfono varchar 11 y cierra los paréntesis. En la siguiente ejercicio dice que visualice, o sea que utilice show tables. En Workbench se utiliza show tables o también a través de el cell de MySQL, ¿sí? Show tables y le muestra todas las tablas que ha creado, ¿sí? Create tables para crear la tabla. Show tables para mirarla, ¿sí?
Visualice la estructura de la tabla libreta. ¿Cómo se visualiza? Utilizando la sentencia describe table, ¿no? Ingrese, dice ahora los siguientes registros. ¿Cómo se ingresan registros? Con insert to, insert into, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya para cada uno de los campos se coloca una comilla sencilla, por ejemplo, así. Alberto Mores, comilla, coma, para separar con el otro campo, abre comillas y colon 123, este se refiere al otro campo, al otro tipo de dato del campo, y coma, y el último dato que es el teléfono, ¿sí? Bueno, y así estos dos tienen que ingresarlos tal cual, ¿ya? Entonces miren que son ejercicios básicamente fáciles, ¿sí? Seleccione y muestre todos los registros de la tabla, o sea, que los muestre, que los consulte, que los haga ver, ¿sí? Como con una sentencia de DL o de DML. Construya las sentencias que actualicen los datos que acaba de insertar, o sea, que construyalas, haga esto, ¿sí? Inserte 5 registros más, así con estas mismas características. Ahora sí que cuente, ¿cómo se cuentan los registros? Hay una opción para contar registros dentro de MySQL Workbench o dentro del otro SQL también, ¿sí? Con count, como usted le vea lo mejor. ¿Cómo se debe entregar? Pues usted va a hacer una pantalla, dice aquí, se deben seguir las normas básicas de un documento escrito, así que usted va a tomar pantallazos, ¿sí? Vamos a hacer pantallazos. Se utiliza la tecla imprimir pantalla y con los pantallas, pero bien claritos. Verá, yo voy a, por ejemplo, yo necesito esta parte donde dice elementos a tener en cuenta. Entonces voy a imprimir pantalla, ¿sí? Me voy a ir aquí a Word, por ejemplo, creo yo mi documento y aquí le aprimo Control V. Y ahora, desde aquí yo lo puedo recortar. Bueno, ustedes tendrán otras formas también para hacerlo, no hay problema. Pero yo le digo, yo quiero esta parte. Entonces usted tiene que ser bien concreto y decirme esta parte, no mostrarme toda la pantalla, sino que ser más concreto y mostrar lo que se necesita. Por ejemplo, aquí está el ejercicio, ¿sí? Que usted hizo allá en la pantalla. ¿Ya? Entonces, es eso, se refiere, ¿no? Entonces, hace cada uno de esos ejercicios muestra, pues, obviamente con un enunciado, como que usted va preparando, muestra la parte escrita y luego sí coloca su imagen capturada, ¿no? Bueno, miren que son sencillísimos, o sea que solo es esto que tiene que hacer, ¿sí? Crear la tabla libreta, insertar estos registros, ¿sí? Actualizar los registros, si quiere decirle cambia Alberto Mores por Alberto Montes, por ejemplo, actualiza con update. Update se utiliza para actualizar, insert into para insertar, ¿sí? Construye las sentencias, inserta 5 registros más, o sea que son 5 registros iguales a estos, con diferentes nombres, diferentes lugares y diferentes teléfonos, ¿sí? Incluso si quiere puede hacerlos con teléfonos colombianos, como usted quiere. Cuente los registros, o sea, indique cuántos registros ya tiene que haber. Si son 5, estos tiene que haber 7, ¿cierto? En total. Bueno. Ahora sí, la lista de chequeo es que yo voy a revisar si están todos los puntos del taller resueltos, ¿sí? Todos hechos. Si aplicó el lenguaje de DL en el caso propuesto. O sea, que usted indique ahí en la evidencia, dice yo en este momento voy a aplicar este lenguaje de DL aquí en este instante. También en este momento aplico el DML, ¿sí? Si aplica los dos, bueno, y así va notando. Y tiene que cumplir con los requerimientos, tiene que haber portada, etcétera. No se van a olvidar de eso. Algunos les decía se estaban olvidando y entregaban incluso a veces hasta sin nombre. Si lo entregan sin nombre, si no les pongo nada, les pongo 0. Y eso que no me deja ponerle 0. Pero ya en la nueva plataforma debe haber la forma, ¿no? Entonces hay que, verán, tener en cuenta esa manera de presentar los documentos. Bueno, ahí termina la evidencia 1. Vamos a la 2 de la actividad 2. ¿Qué dice? Creación de la estructura de la base de datos y aplicación de restricciones, pero ¿dónde? Ahora sí ya la crean en el aplicativo, ¿sí? En el sistema manejador de base de datos.
Con base en las características del software a desarrollar en su proyecto formativo, cree la estructura de la base de datos allí, ¿sí? Determinando tipos de datos, restricciones de llaves primarias y llaves foráneas. Recuerden que restricciones es mostrar, o sea, que tiene que usted crear la clave principal de sus tablas, ¿sí? Cuál es el campo principal, cuál es el campo foráneo, porque con esos son los que se va a definir las relaciones entre las tablas creadas. ¿Sí? Ahora sí va a crear de su proyecto. Si usted ya definió en el modelo entidad-relación, definió que habían como 5 tablas, pues 5 tablas tiene que haber. ¿Sí? Si hay relación entre todas las tablas, tiene que mostrarse la relación. Recuerden 1 a 1 quién lleva la llave primaria cuando hay 1 a 1. ¿Sí? La tabla más importante. Recuerden de 1 a varios quién lleva la llave primaria. Y allá se convertiría en una llave foránea, ¿sí? Tengan en cuenta esas reglas. Esas son precisamente las reglas de normalización que ustedes anteriormente les pidieron. En estas mismas evidencias, las primeras, ¿sí? Entonces, hay que tener muy claro, porque al momento de ya subir o crear en estas plataformas, pues ya es el momento que tiene que estar bien desarrollado, bien hecho el modelo entidad-relación, tiene que estar bien diseñado, ¿sí? Y obviamente lo que usted crea acá en MySQL WordPress tiene que ser acorde a lo que está allá, ¿sí? Que no vaya a decir, en una parte está en una forma, en otra, y usted mismo se confunda, ¿sí? Tiene que ser consecuente con lo que está haciendo. Entonces, bueno, lo primero dice que se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, tener portada, introducción, objetivo, recuerden, aquí ya vienen los objetivos, donde se describa la estructura de la base de datos, atributos, tipos de datos y restricciones, se refiere a las llaves primarias y foráneas, ¿no? Se debe realizar la creación de los diseños de base de datos en MySQL WordPress. Esta es la que yo les digo que si usted va a quedarse con WordPress, quédese con WordPress para siempre en este curso. Si no, entonces cree con Apache, ¿sí? Porque después va a haber un conflicto de puertos en la configuración de los puertos. Hay que mirar bien eso. Se debe crear las restricciones de base de datos, ¿sí? Bueno. Ahora sí, ¿cómo tiene que entregar? Usted va a hacer un archivo donde usted va a mostrar, yo me gustaría no tanto comprimido, ¿no? Sino que usted va también a tomar evidencia. Si quiere, usted toma evidencia y además de eso le añade un video mostrando que es el suyo, ¿sí? Que es su trabajo, que no ha sido una copia ni nada de eso. Y allí es donde va a mostrar paso a paso con fotografías, o sea, con imágenes capturadas de su base de datos, de cómo le creó en WordPress o en el MySQL, cómo lo hizo, ¿sí? De consola, me refiero al MySQL de consola, cómo lo hizo, cómo le puso las restricciones, ¿sí? Qué tipo de campos definió, de cuántas cantidades de cada uno, si son varchar, si son íntegros, o sea, enteros, si son tipo fecha, ¿sí? Tiene que revisar todo ese tipo de datos para crear esa base de datos, ¿no? Bueno, y entrega en formato PDF, no voy a entregar en MySQL, o sea que en un solo documento entrega con imágenes, pues les digo, capturas, con los diseños que usted puede ir a un parte de los MySQL donde le muestra las relaciones creadas, que estén bien claras, que se note, que yo pueda revisar, que no estén tan chiquiticas esas imágenes, un poquito grandes, no sean, tienen que ser más generosos en ese caso. Yo les digo porque así me pasó el otro año, me mostraron unas cositas muy chiquiticas y yo no podía ni ver, ¿no? Entonces algo más grande, ¿no? Bueno, no les estoy pidiendo el documento como tal, sino las imágenes. Yo no les pido el documento, eso es de ustedes. Ustedes me muestran las capturas de pantalla, ¿sí? De esos datos, ¿no? Bueno, ¿qué se va a evaluar? Pues aquí, que haya realizado ese modelo relacional con los requerimientos que usted colocó, o sea, que esté allí en esa base de datos, ya creado. Que si se aplicó las restricciones al modelo, o sea, tiene que visualizarse esto para yo
revisar y verificar que sí hay las restricciones. Tiene que usted mostrar una captura de pantalla donde están esas restricciones. Incluso si quiere las describe más abajo textualmente. ¿Cuáles son las restricciones ahí mostradas? Que si realizó con la herramienta seleccionada o solicitada, si fue MySQL Workbench o el otro, pero la realizó, que la realizó como usted mejor lo hizo, ¿sí? Y que debe tener el documento, pues la portada y todo lo demás que se pide. Entonces, miren, esta es la 2. Estas últimas son las más larguitas, por eso ustedes pueden ir haciendo las primeras, que son más cortas, ¿sí? Realmente son sencillas, ahí lo que les digo se van a demorar si acaso un poquito más, es en la instalación de MongoDB, que son prácticamente es fácil, ¿sí? Es como la instalación de OBS, ¿sí? Como la instalación de Visual Studio Code, así, ¿sí? O sea, realmente no es complicado. Bueno, el script de las bases de datos, incluso hay un video, cómo usted, eso es como la parte documental de lo que usted hace en ese programa, sea MySQL Workbench o sea el otro, ¿no? Workbench, aquí es que he escrito Word, aquí se me ha ido mal. Bueno, entonces, este es un script pues contiene todo lo que usted gestionó en esa base de datos, desde la creación, cómo los llamó a los campos, las tablas, cómo las direccionó, ¿sí? Y entonces tiene que generarlo y exportarlo y ese es el que tiene que subir. O sea, lo tiene, ahorita no lo vaya a subir, perdón. Tienen que tenerlo ahí almacenadito, ¿sí? Ese uno ya lo puede abrir incluso, pero sí me gustaría, sí, lo entregan, pero igual sí me gustaría que añadan un documento PDF donde están esos elementos, ¿sí? Como una captura de pantalla a ese script, porque hay veces que yo no lo tengo instalado en Workbench porque me presentó conflictos con el MySQL, ¿no? Bueno, ¿y qué se va? Ay, perdón, aquí yo me salté la lista de chequeo, perdón. El script entregado tiene que ejecutarse, o sea, cuando uno hace doble clic tiene que mostrar el script, o sea, toda esa documentación que usted hizo, ¿sí? Eso se va guardando, eso se llama el script, la documentación de lo que usted hizo en ese aplicativo, ¿ya? Que el script entregado contiene las tablas, según los requerimientos, que también contiene las restricciones, ¿sí? Y que cumple con los requerimientos del proyecto. Bueno, a continuación están todos los elementos, aquí hay los primeros que son de los videos que yo creé para que ustedes sepan cómo instalar Mongo, cómo instalar MariaDB, cómo instalar, creo que aquí debe estar cómo instalar MySQL Workbench, o si no está, eso es sencillísimo de instalar. Aquí también hay uno aparte que no es mío, dice instalación de SAM MySQL, ¿sí? Cómo se genera un script, cómo se crea una estructura de base de datos en MySQL, miren, así está. Cómo se inserta en MongoDB, cómo se inserta datos a una colección, cómo se crea la colección, por aquí tiene que estar, ¿sí? Cómo se crean consultas en Mongo. Mejor dicho, está todo, ¿sí? Aquí. Por eso yo no les he mostrado, no les he dicho porque está hecho. Ya los tengo yo, ¿sí? Estos ya los tengo hechos. Así que pues ustedes siempre tienen que consultar los videos. Y aquí también he bajado aparte de otros autores, obviamente, de cómo se hace el DML y el DDL en la base de datos, ¿sí? Son el tipo de sentencias de varias cosas, que son consultas, inserciones, etcétera. Tipos de comandos. Aquí hay un video que no se ha generado. No, sí está generado, sí está. Cómo usted puede aprender a utilizar MongoDB desde cero. Este es un playlist que está desde cero. Hay varios videos, incluso desde la manera como instalar también, con otro, o sea, con palabras de otras personas. Ahora sí, veamos acá. Aprovechen y descarguen todos los materiales, todo, ya les había dicho, todo lo que ustedes puedan descargar, van a contenido y ustedes pueden descargar todo lo que ustedes necesiten. Ahí se me ha cerrado la sesión. ¿Cómo es que yo no entiendo cómo es que funciona ese
esa videoconferencia y se cierra la sesión, eso es lo que no entiendo. Bueno, entonces es desconectada, mire esa parte, pues, ¿no? No tiene que ver, es externa, como decir. Entonces uno se va a contenido del curso, verán que ya les voy a mostrar la de ejecución, proyecto. Fase 3, ejecución está activa, ahora incluso la otra, pero la ejecución está activa, la actividad 6, ¿sí? Aquí está el material de formación, miren los primeros, modelo entidad relación, base de datos NoSQL. Este debe ser implementación y manipulación de bases de datos relacionales, ¿sí? Luego seguiremos con otros, descárguenlos por favor, arquitectura, herramientas de diseño, diseño de interfaces, ¿sí? Entonces todos estos hay que descargar de la actividad 6 apenas, ¿sí? Si quieren yo les coloco, si están de acuerdo yo les abro todos para que ustedes descarguen todos, si les parece, si están de acuerdo. Se descarguen ya todos, desde lo que sigue de aquí en adelante, tanto los de ejecución como de evaluación, todos los materiales de formación, tanto de las de inglés, las de, sí, que tengan ustedes un repositorio allá, como decir así, un repositorio, un backup de todo lo que ustedes vayan a mirar aquí en adelante. Entonces yo se los activo, ¿sí? Le activo para que ustedes descarguen todo. Y aquí está la guía número 6, ¿sí? Antes pues no teníamos ese inconveniente, yo no sé por qué ahora hicieron esos cambios tan drásticos, estando bien ya la plataforma, pues no solo una vez hubo un problemita, pero lo demás estuvo bien. Y nos vienen a cambiar, ¿no? ¿Qué cómo? Entonces aquí está la actividad, la primera que les hablé. No la vayan a, no vayan a subir. Lo que sí pueden hacer es mirar el instrumento de evaluación que está aquí. O sea, cuando usted accede a este se descarga, ¿sí? Pero no tiene ningún anexo realmente, ¿no? No tiene ningún anexo. Pues entonces para mirar qué actividades son las que se van a hacer de esta actividad. De la 1 es resolución de problemas, crear modelo, creación de los objetos. Estos son los objetos de la base de datos no SQL, les faltó decir, y elaboración de la base de datos no SQL. Les faltó decir esas dos cosas aquí. Y viene la actividad 2 y son estas 3 otras, ¿sí? Son que son 7 en total, pero no van a subir acá. Ya es la recomendación final que les digo, no subir ni esta ni estas, ¿no? Solamente es para que ustedes tengan la información, o sea, que descargan la guía de aprendizaje, ¿sí? Descarguen la guía y así las demás, yo les activo. Bueno, veamos algo sobre los elementos. El modelo de entidad-relación les voy a... estos obviamente que ya los pueden ustedes revisar con calma ustedes en sus casas, ¿sí? Pero para descargar, usted tiene que entrar acá y se va a menú, ¿sí? Y en menú está, usted también puede por aquí, ¿sí? Puede usted navegar. Mire, aquí está lo de las sentencias también. Estos son muy completos, estos materiales. Usted descarga el material y también puede irse al material complementario y revisar. Mire, ejemplo introductorio, otro, vea, un video, lo puede copiar, ¿sí? Vamos a ver el enlace de ese, sí existe, exacto, sí existe, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede utilizar? Miren que son buenos, hay que tener esos enlaces, todas esas cositas. Hay referencias bibliográficas, ¿no? Hay un modelo de facturas, mira, aquí. MariaDB, de qué habla, sobre qué es MariaDB, MySQL, ¿sí? Bueno, y descargarlo por aquí, por donde dice descargar material, ¿listo? Por ahí ustedes pueden descargar cada uno de los documentos. De los documentos de apoyo los puede descargar de esa forma. Bueno, revisen, no vayan a dejar porque verán que hasta el 22 nomás está. De ahí sí ya, el que no bajó, el que no revisó, el que no se puso a ver, pues se perdió, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No lo bajó. Dígame, Cristian. Profe, tengo una preguntita cuando usted dice que después del 22 no va a estar esa información. Luego en la nueva plataforma esa información no va a tener que ser subida por parte del SENA. Claro, eso es lo que esperamos, pero no sabemos cómo va a ser, o sea, no sabemos cómo va a estar presentada. Tiene que estar, porque pues nosotros
tenemos que continuar con nuestra formación así como está, o sea, con ese cronograma, con todo ese tipo, con esas guías, ¿cierto? Con esa misma que hemos venido, que ustedes han venido trabajando desde hace un año, ¿no? Entonces ellos tienen que respetar eso, no, obviamente no se van a poner a modificar todo, porque eso sí sería pues, perdónenme la palabra, pero se hace un despelote total esto, ¿sí? Un caos. Entonces, no, o sea, tienes toda la razón. Yo también me hice la misma pregunta, incluso ni dormía pensando en eso hace una semana. Dije, bueno, ¿y cómo es que se va a hacer? ¿Y los chicos cómo es que van a hacer? ¿Cómo es que voy yo a continuar? O sea, lo lógico es que sigamos, o sea, ya empezamos ejecución y sigamos como está ahí en las guías. Ya, afortunadamente yo tengo las guías descargadas, tengo los materiales descargados, ¿sí? Pero no faltaría de que ustedes también los tengan, ¿sí? Porque cualquier cosa, sea a mí o a ustedes les pase algo a esos materiales, porque esas informaciones a veces, como todo archivo, a veces uno quiere abrir y preciso ya no está o está dañado o alguna cosa pasa, ¿no? Entonces sí, hagan esa descarga. Sobre todo los materiales para ustedes, ¿sí? Y de sus evidencias. Yo les pasé un instructivo, ¿sí? Si ustedes no, pues al momento de estar subiendo evidencias, se acuerden que desde que yo empecé con la ficha les sugerí la creación del portafolio. Cada evidencia que sube, la va subiendo a su portafolio, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas son sus materiales, son un tesoro para usted, ¿sí? Así esté mal diseñado lo que sea, pero es un tesoro para su grupo de trabajo, para usted como aprendiz, porque usted se basa en eso que desarrolló y que ha corregido, incluso más adelante entregó la misma evidencia, pero ya más con correcciones, con ajustes, como ahorita con la del modelo entidad-relación, que si tiene nuevos ajustes, suba la de los ajustes, ¿sí? Es decir, no la suba, perdón, sino que la tiene lista la de los ajustes para cuando ya esté la plataforma, ahí sube todas estas 7 evidencias. Sí, eso es lo que espero, Cristian. Por eso yo les digo, cuando ya esté la plataforma, suben las evidencias, las que estaban atrasadas más las nuevas, ¿sí? Yo más lo que le digo que es hasta el 22 para subir evidencias anteriores a estas, o sea, las de planeación, que se logre, no lo van a hacer a toda carrera, lo que logren hacer. No me interesa tener ahí un poco de evidencias mal hechas a toda carrera, sin pensar. No, eso no es, ¿no? No nos vamos a desbaratar en eso tampoco. Yo les di tiempo, es diferente hablar de plataforma a hablar de tiempo del cronograma de la fase de planeación. Ya es porque en algunos grupos les dije yo que estaban demasiado atrasados y bueno, ¿qué pasó? Porque no han entregado nada de planeación y eso a mí me hace llorar de la angustia, ¿sí? ¿Cómo así? Que están activos y no entregan nada. No entiendo, o sea, son 12 chicos activos que están aquí, pero hay unos que no entregan nada, que se dedicaron a otra cosa, no. Ustedes, así se les ponga todos los días competencias diferentes, ustedes tienen que cumplir, hagan de cuenta que va a presencial, ¿sí? Que usted está asistiendo de forma presencial, pero aquí a través de lo virtual. O sea que cada día de la semana tienen una sesión, ¿sí? Por ejemplo, ahorita tienen conmigo. Más tarde incluso la profe, ojalá se conecte y hay que decirle, recordarle a la profesora que se conecte para que aclare sobre esas actividades, que les aclare bien, ¿sí? Y ustedes escríbenlas en el grupo de WhatsApp, por favor, les dicen, entonces, actividad 1 tal, actividad 2 tal, actividad 3 tal, así, ¿sí? Quede bien claro eso porque es que para ustedes tiene que estar claro, ¿sí? Y con la profe Sandra lo mismo. Ya cada vez que ustedes tienen, entonces miren que cada día tienen una, el miércoles tienen con física y el jueves tienen con derechos. Y ahora este chico, el nuevo que va a entrar a revisar, que lo citó, creo que lo citó mañana, si yo les dije, a él le dije, no, mañana toca y él sí me pidió que sea a las 5 porque no puede por la noche ni porque se paren de cabeza, no puede. Pero y sin embargo va a dejar grabada la sesión. Hagan lo posible, aunque asisten en sus trabajos, pidan permiso porque esa es una urgencia, la de inglés, lo que quedó pendiente, ¿sí? Entonces sí tienen que pedir pues un permiso ahí, por favor,
que es algo de la formación del SENA, que eso no se puede cambiar de horario, y que él les va a hablar y ustedes van a definir hasta dónde llegaron en inglés con la profe Lady, ¿sí? Para que él pueda continuar y si lo posible, si pueden subir evidencias que faltaban entregar de la fase de planeación hasta el 22, lo hagan, ¿sí? Por eso se van a poner de acuerdo con él para concertar eso con él mañana en la tarde, ¿sí? Él entró ahorita, solamente va a estar unos días, lastimosamente, pero es para ayudar a apoyar a hacer las evaluaciones de las evidencias de inglés que quedaron pendientes por calificar o las que ustedes, por favor, ustedes mismos, cada uno sabe cuáles, en qué momento quedaron con Lady y cuáles son las que había que entregar. Ya las otras, pues hay que decirle a él, no, estas no las hemos mirado, ¿sí? O sea, quedamos en stand-by, llegamos hasta diciembre, por eso le mostré a él. Hasta diciembre miraron un primer resultado de aprendizaje nada más. O sea que después de diciembre tenían que mirar otro. Ella dice que 3 resultados no es, son solo uno el que han visto. Entonces les falta como 5 resultados, ¿sí? Es angustiante la cosa. Yo por eso estuve ya pidiendo que por favor, yo me paré hasta de cabeza para que me puedan entender, de que me falta un instructor virtual de inglés, ¿sí? Entonces, tanto hacer ya, parece que por fin, y ya lo van a asignar después de que ya pase este señor, Felipe, él se llama Felipe Escayón, una vez ya él termine, se me va a asignar un instructor virtual, entonces él va a quedar los martes, ¿sí? Ya de ahí en adelante, todos los martes se va a definir sesión con él, ¿no? Como lo hacían con Lady, creo que era así, bueno, no sé. Pero entonces, miren, tienen que sacar tiempo, ¿sí? Hagan de cuenta que la sesión es presencial, pero a través de la virtualidad, ¿sí? Así que tienen que se llaman sincrónicas, así que tienen que estar atentos, tienen que meterse a las sesiones, hagan lo posible, aunque sea desde el celular, no importa, pero lo importante es que escuche lo que se está diciendo, lo que se está dejando para que ustedes lo hagan, lo que tienen que leer, lo que tienen que hacer, como ahorita yo, ¿sí? Les estoy indicando, les tengo unos enlaces, ustedes saben que yo les comparto por el WhatsApp. Guarden esos documentos porque miren que yo no me puedo poner a cada uno a decirle tome todo el material, no puedo, pues a mí me queda para arriba eso, ¿sí? Cada uno pues que está ahí atento tiene que bajar ese material. Yo no lo pongo en territorio porque eso es un material extra que no se puede subir ahí, ¿sí? Por eso lo trabajamos a través de WhatsApp. Cada momento que usted sabe, cada semana, ahí están, pues descargue esos documentos, ¿sí? Tanto las presentaciones como los videos, vaya haciéndose un Excel donde estén las sesiones que se han dado, ¿sí? Esas también las pueden ir grabando, las que se ha compartido por YouTube. Entonces sí es bueno de que cada uno organice bien todo su trabajo, ¿sí? Por cualquier razón, sea que cambiemos de plataforma y de ahí en adelante seguir con ese orden, ¿sí? Nos obliga, de alguna manera estos cambios nos obligan a ser más organizados con nuestra información en el computador, ¿cierto? Porque para no estar perdiendo el tiempo buscando y preguntándole a la profe cuando no tenemos nosotros todo el tiempo disponible. Yo me dedico a ustedes es una parte del lunes y el jueves, pero no me puedo dedicar todo el tiempo porque yo tengo otras fichas que atender, ¿sí? Yo también tengo que atender la presencial, también tengo otras fichas de otros programas donde yo indico lo que es TICS, lo que es Excel, ¿sí? Entonces yo no puedo estar todo el tiempo pues ahí saltando. Además, sí requiero para este jueves quién continúa este jueves para que esté pendiente, por favor, el jueves, ¿sí? Yo sé que son ya los que están bastante atrasados, necesito poner o si pueden conectarse ahora, mejor todavía. Si se pueden quedar un momentico, el que sigue el jueves, hacerlo hoy mismo de una vez, la reunión para hablar, porque a veces los jueves queda bien difícil reunirnos. Entonces, si quiere, una vez nos desconectemos, nos reunimos por Meet y de una vez hablamos. ¿Quién sigue este jueves? No sé si Andrés tiene ahí a mano quién sigue.
porque ya los demás pues han pasado. Yo sé que los que esta vez no pudieron, pero no es que estén tan mal, no están mal, mejor dicho, sino que los que seguían sí, me refiero a que está mal porque no se ha recibido entregas, ¿no? Entonces me preocupa porque pasados 30 días de inactividad, como les dije, uno tiene que comenzar a hacer el proceso de plan de mejoramiento citándolos a comité, ¿sí? Y de ahí en adelante, pues si ya no se entrega esas evidencias a tiempo, pues toca pasar a deserción, es lo que sigue, ¿sí? Entonces no se puede quedar eternamente esperando uno a que entreguen evidencias, ¿no? Imagínese toda una fase y no entregar nada. Eso es muy complicado, ¿sí? Y ya con lo que empezamos, esta es bastante larga y esa va hasta noviembre, ¿sí? Si Dios quiere, incluso ojalá que terminemos en noviembre, porque tenemos que comenzar la devaluación, ¿no? Que es la última. Entonces, chicos, les voy a mostrar entonces acá en territorio. Esta es una de los componentes. Otra es la base de datos NoSQL para que miren que es sencillo realmente. Aquí nos habla sobre NoSQL, ¿sí? La definición, que no son bases de datos como las conocemos, sino son colecciones, ¿sí? Cómo se configuran a través de conceptos técnicos como escalabilidad. ¿Cómo diferencia usted entre una base de datos NoSQL y una SQL? ¿Sí? Aquí hay una comparación, ¿sí? Cómo es el desempeño, la fiabilidad, ¿sí? La disponibilidad, la consistencia, miren. A continuación hay unas desventajas y ventajas sobre ese tipo de base de datos, ¿sí? Los tipos de datos no SQL en algunas ocasiones se utilizan para presentar los datos de base de datos relacionales, imagínense, ¿sí? Más adelante los van a ver en las API. Base de datos basadas en clave valor, dice, sí, hay un ejemplo. Aquí vienen los ejemplos. Por ejemplo, datos de una persona, cédula, nombres, apellidos, correo, varios números de teléfono, cómo se guardan los datos como colecciones, ¿sí? Se toma la cédula como una especie de llave, ¿sí? A una persona, es decir, la cédula es el identificador único para cada persona y no hay dos personas con la misma cédula. Bueno, aquí habla, por ejemplo, esa de los carros, mire, ¿sí? Se necesita guardar datos de carros, siendo la placa lo que permite identificar al vehículo. Entonces, los datos se guardarán así, ¿sí? Como estos, placa, modelo, marca, tipo. La base de datos sería así, persona, cédula, persona, cédula y apellidos, bueno, la persona, el correo, la persona, teléfono, ¿sí? Como estos números, ¿no? Estas bases de datos son óptimas para consultas en ambientes de respuesta rápida, para aplicaciones en tiempo real como sistemas de teléfono IP o sistemas de chats, ¿sí? Bases de datos orientadas a documentos, también se les llaman NoSQL, a documentos cuando trabajan ya datos grandes, ¿sí? Se denominan bases de datos documentales, ¿no? Por eso los formatos estándares más comunes son el JSON, BASIC y XML, ¿no? Formato XML, que es un formato muy parecido al HTML, pero en este caso se llama lenguaje de marcado extensible, de marcas extensibles, que es un metalenguaje del lenguaje de marcas desarrollado por la World Wide Web, la W3C, ¿sí? Utilizado para almacenar datos en forma legible. Proviene del lenguaje SGML y permite definir la gramática de lenguajes específicos. Sí, eso es lo que dice el formato XML, ¿no? Suponga que se desea modelar la información contenida en un mensaje de correo electrónico. Se quiere modelar a través de un formato XML. Entonces, esto viene como marcas, mire. Sí, edit mensaje, mensaje, remitente, pone nombre, correo, cierra el remitente, como el HTML parecido, ¿no es cierto? Destinatario, abre nombre, mail, cierra destinatario, texto, asunto, pone párrafo, cierra el asunto, párrafo, cierra el texto, el mensaje y el edit mensaje, ¿sí? Así es como se coloca el XML. En las bases de datos relacionales, aquí hace una comparación. Seguramente se definiría una tabla para personas con atributos y nombre, ¿sí? Correctamente. Y tabla para correos.
con dos relaciones a la tabla persona, una parte al remitente y otra para el destino, ¿sí? Sin embargo, en XML, en lugar de tener filas en las tablas, cada correo es un archivo con la estructura dada así como este ejemplo, ¿sí? Formato JSON, notación, ¿sí? Es un formato de texto sencillo para intercambio de datos. Que se trata de un subconjunto de la notación literal de objetos de JavaScript, aunque debido a su amplia adopción como alternativa a XML, se considera un formato independiente del lenguaje. Entonces aquí habla sobre cadena de texto, al ser una secuencia de ninguno o más caracteres, números, ¿sí? Caracteres negativos, arreglos, representan lista de con ninguno o más valores, así ejemplo, y abre unas corchetes entre comillas dobles Luis, coma Carlos, coma Julián, coma 99, ¿sí? Así los coloca los datos, los valores. Booleanos, los trabaja así, true o false, nulos, ¿sí? Coloca null y objetos, ¿sí? Como nombre, valor, ¿no? Las no relacionales, las bases de datos no relacionales o no documentales, y su concepto de guardar información con modelo clave-valor, así. Es por eso que los documentos más comunes son en formato JSON, ¿sí? Entonces, la diferencia radica en que un documento se almacena en una clave, ¿sí? Así se almacenan los documentos. Aquí hay una representación de datos de persona en un documento. Así se abre, mire, el formato JSON tiene estas llaves, ¿sí? Se trabaja con estas comillas, dos puntos, y aquí coloca el dato de como decir, el campo nombre, ¿sí? Nombres, Juan Carlos, apellidos, Martínez, fecha de nacimiento, entre comillas dobles, 1995-05-15, edad 65, saldo tanto. COVID, y aquí abre otro JSON, o sea, un JSON chiquito, ¿sí? Como un sub-JSON. Música, fútbol, leer, correo, sí, o sea, tiene otra colección aquí dentro. Juancho, etcétera. Pedidos puede estar vacío. Acreedores no, ¿sí? Dice, note como nombres es la clave y Juan Carlos es el valor. De la misma forma como edad es la clave y 65 es el valor. O sea, clave, valor. Esto es clave, esto del lado de acá es clave y esto es valor. Por eso se almacenan en una clave, dice, ¿sí? Ahora dice, ejemplo, suponga que necesita modelar un menú de una aplicación como se muestra a continuación. Así, ejemplo, archivo, nuevo, abrir, cerrar, guardar. ¿Sí? Eso, así es. A ver, dice aquí representación en formato JSON. ¿Sí? La representación de JSON que se muestra en esta tabla es una representación en formato texto, pero también se puede representar en formato binario de unos y ceros. Esta es otro tipo de representación equivalente en binario, se le llama JSON binario, ¿sí? Es una cadena de unos y ceros, sin nada que la caracterice de más, excepto a que al convertirla en cadenas de texto se representa como se observa así. En el ejemplo, mire, ¿sí? Representación en XML de este ejemplo de archivo, nuevo, abrir, cerrar, guardar. En XML sería menú, ID, file, value archivo, pop-up, menú ítem, value nuevo, on click, create new documento. Value abrir, on click, open doc. Cerrar, on click, close doc. Guardar, on click, save doc. ¿Sí? Y entre paréntesis, y al cerrar esa etiqueta le pone un slash. ¿Sí? Acá cierra pop-up y cierra menú. Pero en formato JSON es así. Menú, dos puntos, abre otra llave, ID, file, value, archivo, pop-up, abre otra llave, menú ítems, abre un corchete, abre llave, value, new, on click, create new doc, cierra la llave de ese, abre, coma aquí, porque hay otro elemento, coloca coma, porque hay otro, como decir, otro registro, ¿sí? Abre otra llave, value, abrir, on click, open doc, cierra la llave, coma, hay otro registro. Value, cerrar, on click, close doc, cierra la llave, coma, y último registro. Ahora sí tiene que ir cerrando todas las llaves, corchetes y llaves, ¿sí? Como si fuera una especie de esas funciones de Excel que uno tiene que estar abriendo y cerrando paréntesis, ¿sí? Así.
Esa es, mire, hay otra que se llama base de datos orientadas a grafos. Un grafo es una colección de elementos que aportan información relacionada mediante aristas, que son la colección entre nodos que puede tener una dirección concreta. Estos son los grafos, los nodos son ¿sí? Los círculos, las aristas son las líneas. Es un tipo de base de datos muy diferente a las anteriores. Maneja la información de una manera particular. Nosotros mirábamos los grafos, chicos, les cuento, en estructura de datos, ¿sí? Y se guía uno a través de eso para definir, por ejemplo, una ruta. Por ejemplo, nosotros nos colocó el profesor, me acuerdo tanto, un ejemplo de los semáforos que trabajan con ese tipo de elementos, grafos, las bases de datos orientadas a grafos. Los semáforos para sincronizarlo trabajan con eso, ¿sí? Bueno, no sé ahora, pero en esos tiempos sí, ¿sí? Hace muchos años. Entonces, son diferentes. Dice, cada nodo solo debe contener una sola columna, así que se deben normalizar completamente las bases de datos y solo aplica para grafos de tipo binario, o sea que por eso es que se prestan los semáforos para hacer eso. Cada nodo solo se puede relacionar con otros dos nodos como máximo, por eso el semáforo tiene tres nomás, ¿no? Rojo, verde y amarillo, ¿cierto? Rojo, amarillo, verde, bueno, en eso cambia los colores. Cuando ya va pasando amarillo es porque ya le está diciendo al conductor que ya es momento de que aliste para arrancar, ¿no? Y a los peatones es para decirles, cuidado, ya va a cambiar de color, ¿sí? Si pasa a verde en el semáforo peatonal es porque usted ya puede pasar, ¿sí? Se supone, pues, ¿no? Que es así, claro, que en las ciudades ahora se supone que es así, pero los motociclistas, perdónenme que lo diga, generalmente los motociclistas se saltan los semáforos, ¿no? Entonces pasan por encima del verde, del amarillo, del rojo, lo que sea, ¿no? Pero los semáforos por lo general están creados, esas bases de datos con este sistema de base de datos de nodos, ¿no? De grafos. Cada nodo solo se puede relacionar con otros dos, dice. Las ventajas de este tipo de datos van enfocadas a la integridad de los datos y optimización de consultas, ¿no? Y aquí viene el sistema de gestión de base de datos no SQL, pues tipo documental, aquí está Mongo, ¿sí? Les da otras alternativas, pero este es Mongo el más, ¿no? El más usado. Hay otros, Cassandra, RIA, Redis, CouchDB, RabbitDB, Neo 4.0, Dex, Zones, ¿sí? Bueno, todos esos. Entonces ahí continúa. Puede ver con MongoDB, aquí incluso hay cómo están los conceptos básicos, JavaScript Object Notation, sí, bueno. En la instalación, aquí hay un enlace para instalarlos, debe estar actualizado. Si no, pues ustedes lo encuentran, igual aquí podemos hacer clic y nos lleva a la página actualizada, mire, ¿sí? De MongoDB, ¿no? Entonces puede usted crear, ¿sí? O bajarlo con prueba gratuita, pues que como este caso, solamente lo vamos a usar para estas evidencias, ¿sí? Posteriormente no se lo utilizaría, se puede crear los JSON, pero se utilizará otra para visualizar esos JSON que se llama, una herramienta que se llama Postman, ya les escribo acá, se llama Postman posteriormente. Ah, ya, gracias Andrés. Muy, muy amable. Entonces sigue Luis Carlos, Cristian, Julián y Eliana. Perfecto. Entonces, si ustedes quieren, si gustan un poquito más tarde, yo voy a la cena y nos reunimos si quieren de una vez, porque es que me queda difícil los jueves a veces para reunirme. ¿Listo? Sí, Perfecto. Sí, profe, usted nos dice a qué horas. Listo, yo les digo, apenas yo termine de cenar, yo les marco ahí en el grupo, no hay problema, ¿no? Listo, profe, yo aprovecho para sacar el perro un momentico y ya estamos listos, ¿vale? Ok. Bueno, entonces miren que aquí ya le estaba mostrando MongoDB, aquí usted puede, si ya decide, todavía no lo va a instalar, cuando ya tenga listo, ya defina que lo va a usar, lo va a hacer y lo va a usar en esos momenticos, lo hace, lo instala y lo empieza a usar, porque recuerde, aquí dice prueba gratuita, yo pensé que había un MongoDB gratuito, pero parece que no, o sea, que habría que ver si hay forma de utilizarlo gratuitamente,
¿no? Bueno, hay que mirar. Pero creo que sí se puede porque nosotros nos dijeron que sí se podía. Ve, aquí está instalación de MongoDB, cómo descargar, se puede usted. Miren, aquí está la consola interactiva de MongoDB, dice API, sí, las API descargan, o sea, muestran los datos en formato JSON, ¿sí? Entonces dice, MongoDB tiene, al igual que todas las bases de datos, una interfaz de línea de comando que se llama CLI, desde la cual se puede acceder a una API de las funcionalidades, podemos acceder a su consola interactiva y realizar nuestras primeras interacciones con MongoDB, donde se pueden visualizar. Aquí está la consola interactiva, ¿sí? Les muestra dónde está y la instalación exitosa. Bueno, hacen una prueba, así les muestra, hacen una prueba de Mongo, selecciona la base de datos, ¿sí? Y así va creando comando selección y crea la base de datos, miren, por aquí, ¿ya? O sea, por ahí esa es la manera como se va configurando MongoDB, ¿sí? Y crea un primer documento, hace un documento ustedes de usted mismo si quiere con sus nombres, apellidos, fecha, mire que cada uno como dice ahí se guarda en una clave, ¿sí? El valor, la clave, ¿sí? Y guarda sus datos como usted desee. Si tiene más hobbies, abre otro, ¿sí? Un interno y muestra los hobbies, como en este caso, hobbies, ¿sí? Utiliza en este caso corchetes. Entonces, miren que así es la presentación de Mongo. Y usted puede capturar la pantalla y mostrar eso, es lo que hice yo con el ejercicio en MongoDB, ¿sí? Si quiere más detalle, incluso muestra la instalación de Mongo. Durante la instalación le toma pantallazos, como usted quiera, para que no haya ningún problema. El método find, por ahí hay un video que les hablo sobre el método de búsqueda, ¿sí? Búsqueda de archivos o consulta de archivos, como lo muestra, ¿no? Consulta de documentos en este caso. Entonces, así es para que ustedes continúen mirando. Este va a seguir aquí, manipulación de datos, cómo crear el CRUD de MongoDB, crear, leer, actualizar y borrar, ¿sí? Aquí está cada uno de esos, ¿sí? Insertar, actualizar, crear, ¿no? Entonces, con MongoDB, todo esto es de MongoDB, ¿no? Bueno, y acá, perdone, está el último que es implementación y manipulación de base de datos relacionales, donde está todo lo que es de las DDL, ¿sí? La eliminación y creación y eliminación de base de datos, así, interfaz de líneas de comando de MySQL. Aquí está MySQL, mírenlo, ¿sí? Si usted lo quiere trabajar con el Workbench, ¿sí? Donde lo puede encontrar el cell, cómo ingresan al cell de Workbench, la línea de comando, ¿sí? Y aquí es como entra el password, tiene que generar un password, tiene que guardar esa clave, por favor, no se vaya a olvidar, guárdela bien, no se vaya a olvidar porque después se la necesita para las bases de datos, ¿sí? Prueba de consultas básicas, sí, hace pruebas, aquí también habla, así como hicieron con MongoDB, hace acá también. El Standard Query Language, que quiere decir SQL, que significa DDL, Data Definition Language, y DML, Data Manipulation Language. Ese es el lenguaje que se emplea para establecer bases de datos y tablas y para transformar sus estructuras. Este lenguaje trabaja sobre ciertas tablas especiales llamadas diccionario de datos. Y este se lo usa para cambiar y obtener datos desde las bases de datos, ¿sí? Entonces, cada uno tiene su... Mire, y esto es creado con JavaScript, estos cambios, ¿no? Estos cambios. SQL abarca ambos lenguajes, DDL y DML, ¿sí? Que serán estudiados en esta unidad, dice, ¿sí? Entonces, aquí avanza y va empezando a mirar cómo se crean y eliminan bases de datos, ¿sí? Obviamente, aquí ya tiene que estar instalado Workbench, y entonces va mirando cómo se crea, va a esa parte del cell para mirar esa parte, el paso 2, como show tables, y así tiene que aparecerse las tablas creadas, incluso usted puede hacer más pruebas de tablas, ¿sí? Para irse acostumbrando a hacer tablas, ¿sí? Y obviamente va a crear las tablas de su proyecto, ¿sí? Así, drop database, prueba, esta es para poder borrar la base de datos, drop database, perdón.
Show tables de nuevo para mirar si están, ¿sí? Las 5 filas dentro de esa tabla, bueno, etcétera, ¿no? Creación y eliminación de tablas. Una es creación y eliminación, creación de base de datos, otra es de tablas, ¿sí? Valor, cómo se colocan valores nulos para insertar, create table en algunas partes donde hay nulo en cierto campo, ¿sí? Valores por defecto, también para decirle default, este valor para poblaciones de 50, de 500,000, no, de 50,000, ¿sí? Para poner un valor por defecto, ¿sí? Las claves primarias hay que identificarlas colocándole primary key después de los datos, de nombre, varchar, etcétera, ¿sí? Puede ser una primary key not null, que o sea que no sea vacía, también. Columnas autoincrementables, por ejemplo, los ID, que usted tenga una clave como un ID de código que sea autoincrementable, entonces tiene que colocar la palabra autoincrement, ¿sí? Para colocar comentarios, ¿sí? Esta es clave principal, por ejemplo, ¿sí? Le pone un comentario al campo, ¿sí? Descripción de la tabla para que le muestre, ese es el descript. Dex Ciudad 5 le muestra caracterizado por cada uno de los campos que tiene esa tabla con sus respectivos, ¿sí? Cada uno de sí, los campos con sus respectivos características que tengan. La documentación, ¿sí? Aquí pues dice es una sintaxis de cómo crear la tabla. Aquí hay un enlace para poder seguir, se podrá extraer una parte para ir estudiando poco a poco sobre la documentación. Cómo se crean fechas también, ¿sí? Cómo se colocan fechas, enteros, ¿sí? Claves primarias compuestas. Cuando usted tiene una tabla de varios a varios, que genera una tabla, pues tiene dos llaves que ambas son primarias, ¿no? Bueno, y así como para que ustedes los puedan ver, los índices, ¿sí? Índices para poder indicar, ¿sí? En este caso se define los índices para definir sobre una columna, esto es para concretar una manera indistintiva de las posiciones de las tablas, ¿no? De las claves. Las claves únicas también. Unique también es como una forma de decir que es una llave, ¿sí? Pero es mejor con la de primary key también, ¿no? Claves foráneas, miren cómo está la relación. En una es foránea y en otra es simplemente un campo, ¿no? Así. Entonces tiene que definirse cuál es la llave primaria, ¿no? La clave persona, la tabla persona, la tabla teléfonos, ¿sí? Y miren cómo coloca on delay, cascada en cascada, se tiene que borrar y también actualizar de acuerdo a ese campo clave, ¿sí? A eso se refiere en cascada, que se va a actualizar o a eliminar. Tiene que eliminarse de todas las demás tablas donde están relacionados. Aquí hay una variante, cómo se debe colocar en Gini y no debe, significa que se usará ese motor de búsqueda de restricciones que este es importante cuando se genere que se crea así una tabla, ¿no? Con el motor y no debe. Bueno, es necesario, dice, que la columna que posee una definición de clave foránea esté indexada, ¿sí? Que esté indexada. Sin embargo, esto no debe de generar preocupación, ya que si no se hace de forma clara, MySQL lo hará en forma implícita, dice, ¿sí? Bueno, y así aquí van a tener todo lo que significa sobre las bases de datos en MySQL. Las restricciones, las cascadas, a qué se refiere, set null, ¿sí? No action y set default, ¿no? Entonces aquí hay ejemplos para que los analicen, los miren, ¿sí? Hay ejemplos con restricciones, aquí ya hay con campos, con registros, ¿sí? Aquí para mostrar cómo se muestra los datos de una tabla, con select from, select es de consultas, ¿sí? Para mostrar y eliminar bases de datos, drop table, que es para eliminar la tabla, ¿sí? Se puede agregar las palabras si existe para impedir errores en la tabla al eliminar, ¿sí? Aquí si existe, pues que
no, bueno, ciertas partes no se puedan eliminar o ciertas tablas, bueno, puede ser por ahí esa parte, sobre todo que se coloque el de si existe. Em, Se crea la base de datos. Cuando usted crea una base, sí, se crea una fila correctamente, digamos así. Se hacen subtables para mostrar. Y aquí hay una serie de ejercicios prácticos para que ustedes apliquen ahí en MySQL antes de comenzar con su ejercicio de la base de datos de su proyecto, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente para que ustedes vean, ¿sí? Más elementos sobre las bases de datos ya en SQL, ¿no? Aquí hay más de inserción, miren. Hay sobre edición, que es update, que es para hacer la actualización, que viene siendo la edición. Aquí en el momento de actualizar también pueden utilizar cláusulas como where, lo mismo en consultas, ¿sí? Utilizar cláusulas como where, group I, que es para agrupar por grupos, hacer unas consultas, ¿sí? Hacer un join donde se une, ¿cierto? Entonces, todas estas son sentencias de ML y de DL que ustedes pueden utilizar y son ya parámetros de consultas, ¿no? Que son van más allá de la simple utilización del SQL básico, ¿no? Bueno, y aquí pueden mirar cómo se puede seleccionar, cómo se puede vaciar una tabla también, ¿sí? Que ya no necesite tener ningún registro. Aquí viene la última parte con funciones en MySQL, que aquí debe estar, miren, aquí está len, sum, máximo, o sea que usted puede hacer consultas que le saque la suma, el máximo, el mínimo de una cantidad de datos dentro de esa base de datos. Sí, miren, aquí está count, miren, sí, aquí está count para hacer el conteo que decía de los registros, ¿no? Aquí está, mire, descarga aquí el archivo para crear las bases de datos, ¿sí? Hay otro tipo de base de datos, CDR, que es el que viene realmente cómo se descarga desde SQL, desde MySQL, ¿sí? ¿Cómo se lo hace? ¿Cómo se crea un diccionario de datos? Eso sí es importante que ustedes lo tengan allá cuando lo entreguen. Definan cómo crearon esas, no es mostrar nomás hacer la base de datos y ya sin mostrar el diccionario. El diccionario sí tiene que ir como lo definió allí en SQL, su campo, sí, el tipo de campo, la longitud, la descripción, cómo colocó el nombre de ese campo, ¿sí? Etcétera. Así tiene que ir, ¿no? Entonces, miren, aquí les muestra las partes que tiene cada uno de los elementos en MySQL Workbench. ¿Sí? Acá también están cómo se genera. Mira, este es el root a través de las conexiones locales. ¿Sí? Esto es muy importante tener en cuenta. Aquí está el número IP y el puerto que le crea automáticamente cuando usted instala. Entonces, por eso es que le digo que si usted se pone con MySQL Workbench y luego va a instalar el MySQL de SAM, se le va a generar un conflicto y tiene que hacer un poco de mejoras en ciertos pasos. Entonces es mejor que de una vez decida o se decida por MySQL solito para trabajar o se quede solo con MySQL Workbench para trabajar de aquí en adelante las bases de datos. ¿Listo? Ya que las van a crear ahí, pues en ese caso quedarse con MySQL Workbench, ¿no? Y si no, pues tocaría desconectarse, quitar todo esto, quitar todo lo que es MySQL Workbench y instalar MySQL de SAM, ¿sí? Y configurarlo desde ahí. O hacerlo en un computador diferente para que no les haga ninguna, pues, sí, interferencia con el puerto, ¿sí? El puerto de conexión, que eso es a través de la memoria, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que definan bien cuál van a utilizar. Por eso les digo, no es camisa de 11 varas, que tiene que ser MySQL Workbench. Pueden utilizar el de MySQL de SAM, ¿no? Bueno, eso es, chicos, pues ya les dejo estos 3 materiales. Descárguenlos, por favor, primero que nada. Ya les habilito todas las otras elementos. Ya les habilito desde edición de contenidos para que ustedes puedan acceder a los otros materiales de aquí en adelante, ¿no? Los puedan descargar porque ya saben, pues vence la plataforma y
y después ya no la vamos a ver igual. No sé cómo será. Realmente no tengo ni siquiera la mínima idea, así que no me puedo adelantar a nada de cómo será más adelante. Bueno, hasta ahí está claro, ¿no? Entonces, estas 7 evidencias de hoy las van a mantener en sus drives, en sus computadores, allá, no las vayan a subir, ¿sí? Lo que se va es a entregar evidencias anteriores a estas, ¿sí? Sobre todo de la fase de planeación para que ya queden entregadas todas las que necesiten, las que estaban pendientes. Y ojalá pues todos los chicos que están más que pendientes con estas entregas, ya saben ellos. Entonces, más tardecito yo le comento el grupo de Cristian, de Luis Carlos Sandoval y Eliana, para poder hacer la charla. Creo que no es mucho lo que se va a hablar, simplemente es mirar cómo está su proyecto, mirar más que todo, pues si tienen entregas pendientes, hacer lo mismo, lo que les digo aquí a todos, ¿sí? Y después ya pues concretar con su grupo, sus grupos de trabajo, que se sube, que ya no se deja para después no perder esas evidencias. Por favor, hagan esa copia de seguridad también, ¿sí? Que les mandé ese instructivo allí para que ustedes puedan hacer esas acciones ahora, ¿no? Eso es, chicos, pues yo termino la grabación de hoy. Espero que les haya gustado. Eso es muy importante, muy interesante. Lo de base de datos no SQL, lo de base de datos relacionales, la utilización de MySQL, ¿sí? Cualquiera de las dos sirve, como les digo. Yo me inclino más por MySQL, ¿sí? Me parece mucho mejor. Miren que incluso yo, bueno, si miraron en mi pantalla, yo tengo SAM instalado y con Postman y todo. Me funciona mucho mejor por ahí. Me funcionó mucho mejor y todo eso. Así que no hay problema de utilizar ese. Si no se, en MySQL no se puede utilizar el Shell, pues se utiliza el que trae el PHP admin para crear esas bases de datos. Lo importante es que estén y que se generen esas acciones de base de datos, que estén esas operaciones, ¿no? El CRUD que dice ahí, el insertar, el consultar, el leer, es lo mismo el actualizar y el borrar, ¿no? Bueno, en MongoDB sí, simplemente instalarlo y comenzar a usarlo, ¿no? Hacer esas consultas, hacer todo lo que se pide ahí en esos ejercicios. Bueno, entonces, chicos, pues no siendo más, les agradezco su asistencia, estarán pendientes con las profes. Les sugiero que ahorita le mencionen que ya terminan conmigo para que se vaya ella creando su enlace y se puedan ya ustedes conectar y hablar con ellas con claridad, saber qué es lo que tienen que entregar. ¿Listo? Y eso es, pues, chicos, que tengan una feliz Semana Santa. Nos vemos el 1 de abril, ¿sí? Y ya les crearé, ya miraremos cómo. Yo les crearé la sesión de alguna manera, el enlace para continuar. Me tocará, si les voy a colocar de pronto un poquitico antes, porque resulta que me colocaron por unos días, me toca así, a dar física en una ficha virtual, ¿sí? Y pues me toca coger los lunes. Y con esa ficha me toca más tardecito y ustedes un poquito antes, pero no hay problema. Como igual yo les dejo grabadas las sesiones, no hay problema. Como sea, o sea, utilizamos Meet o cualquier otra plataforma, pero lo importante es que la sesión quede grabada y subida a YouTube. Eso sí no se va a perder, ¿no? Entonces, muchas gracias por todo. Les agradezco.